Por la contingencia, el retraso, Obvio, Sebastián. ¿Cómo pero estás claro. tú? ¿Qué tal, Carola? Fernanda? Buenos ¿Cómo días. estás? No hay ningún problema porque está la noticia del momento, pero tenemos actualización de agenda económica a esta hora de la mañana para este día jueves 9 de enero, comenzando con algunos datos primero de los mercados para ver cómo parte el día, sobre todo en lo que tiene que ver con la transacción del precio del dólar, que a esta hora está en 997 pesos, bajando de los 1.000 que ya había superado hace un par de semanas de manera bien consistente, se había mantenido en esos niveles. 997 es la apertura entonces con la que está el tipo de cambio acá en Chile, probablemente influido entre otras cosas por los datos de inflación conocidos ayer menor a los esperados en diciembre. La UF para hoy día tiene un valor de 38.438 pesos y ojo con el precio del cobre, está subiendo afuera 4.32 el valor para el metal rojo, nuestro principal producto de exportación, que sabemos también tiene una incidencia bien relevante en el tipo de cambio. De hecho, está llegando a su valor más alto desde noviembre del año pasado. Y vamos a comenzar esta agenda económica profundizando lo que ha ocurrido ayer con el rechazo, el tercer rechazo al proyecto minero y portuario Dominga. En esta historia que parece no tener fin, después de 11 años de tramitación, vuelve a recibir un portazo esta iniciativa en la instancia del Comité de Ministros. Ya había ocurrido lo mismo en 2017, luego en el año 2023, en enero de 2023, y después de ese rechazo del Comité de Ministros que había sido declarado ilegal por parte del Tribunal Ambiental de Antofagasta, finalmente entonces ayer se reúne nuevamente el Comité de Ministros y rechaza por tercera vez las reclamaciones del proyecto, cerrándole la puerta a esta iniciativa. En todo caso, como habrán visto, después de 11 años, aquí nada es tan definitivo y quedan muchos caminos por delante, ya les contaremos cuáles son. Pero veamos qué fue lo que ocurrió ayer. Acá no hubo ninguna sorpresa, en realidad el Comité de Ministros es una instancia de conformación política, sin la presencia, eso sí, de los ministros, pues se habían declarado inhabilitados para esta votación. Estuvo compuesto esta vez por subrogantes fundamentalmente. ¿Quiénes integraron esta instancia? El fiscal del Ministerio de Medio Ambiente, Ariel Espinosa, quien presidió el comité, la subsecretaria de Minería, Suina Chaguán, el subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos, el jefe de gabinete de la subsecretaria de Agricultura, Alan Espinosa, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, y finalmente, en representación del ministro de Economía, el subsecretario de Pesca, Julio Salas. Ahí están los 6 integrantes entonces, una sesión de poco menos de 2 horas, que finalmente resuelve de manera unánime sobre las reclamaciones contra Dominga. Acá hay 2 puntos centrales que son los que abordó el Comité de Ministros y que justifican este rechazo. Uno tiene que ver con la exclusión de un pronunciamiento sobre la biodiversidad. Se excluyeron, dice el Comité de Ministros en su comunicado, indebidamente observaciones que había hecho la CONAF, que tienen que ver fundamentalmente con 2 especies endémicas, el pacul y la algarrobilla, esta última en peligro de extinción. Están en el área de Mina, son alimento ambos para el tricahue, que también está en peligro de extinción, y no fue posible determinar, dice el comité, ni evaluar el real impacto sobre estas especies que cumplen un rol ecosistémico. Eso es lo que dice entonces, dando pie así y sustento a este rechazo entonces en esta observación que ha planteado la CONAF a lo largo de la evaluación del proyecto. Y en segundo lugar, plantea el Comité de Ministros que hay un insuficiente plan de contingencia y emergencia, y esto tiene que ver fundamentalmente para hacerse cargo del riesgo de derrame de hidrocarburos en la zona. No se considera un plan de prevención de contingencia para el vertimiento, por ejemplo, de concentrados de hierro en el transporte marítimo, en una zona, sabemos, súper delicada desde el punto de vista de las especies que allí habitan, entre otras el pingüino de Humboldt, otros cetáceos en categoría de conservación, que está una zona que está actualmente protegida. Y eso entonces, dice, disminuye la tolerancia aceptable al riesgo. Ahí los 2 puntos, la justificación para este rechazo del Comité de Ministros, que lo informaron a través de un comunicado de 2 páginas, y obviamente esto generó muchas reacciones. Era esperado este Comité de Ministros, y si bien quedan instancias por delante, desde la empresa Andes Iron hubo una reacción bien tajante, escueta, pero tajante. Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos de Andes Iron, a continuación. La actuación del Comité de Ministros marca un nefasto precedente, nunca visto en la historia de Chile en materia de tramitación ambiental. Resulta inadmisible que el Poder Ejecutivo incumpla por segunda vez una sentencia judicial en el mismo caso. Lo resuelto por el Comité de Ministros violenta
en forma y fondo la sentencia dictada el pasado 9 de diciembre por el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, al ignorar sus directrices, además de contener profundos vicios. Lo resuelto por el Comité de Ministros es ilegal e inconstitucional, por lo que esperamos confiados lo que resuelvan el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y luego la Corte Suprema. Esa última parte es muy relevante porque esta historia sigue. Ya les contábamos que no se acaba en la resolución de ayer del Comité de Ministros. Vienen apelaciones que van en paralelo tanto al Tribunal Ambiental de Antofagasta, donde nuevamente volverán de Siron, y a la Corte Suprema. Por lo tanto, la historia continúa y es probable que el proyecto minero Dominga todavía esté en vilo por un buen tiempo más. Desde el mundo medioambiental valoraron, por supuesto, esta decisión porque han estado en contra del proyecto desde sus orígenes. Escuchemos a Roxana Núñez, abogada vocera de Greenpeace. Luego en la entrevista de hoy profundizamos sobre el tema. Esta es la tercera vez que un comité de ministros rechaza el proyecto Dominga. Este nunca cumplió ni ha cumplido con los estándares técnicos ambientales mínimos para poder ser aprobado. Desde Greenpeace valoramos esta decisión, ya que una vez más se priorizó la protección del medio ambiente. Esperamos que con esta decisión se ponga fin definitivo a los constantes intentos de revivir este proyecto que nunca cumplió con el compromiso ambiental mínimo. Bueno, profundizamos en este tema y para eso estamos en contacto hasta ahora con el director ejecutivo de la Fundación FIMA, el abogado Ezio Costa, en contacto con Agenda Económica. ¿Cómo está? Bienvenido, abogado. Hola, buenos días, Sebastián. Gracias por estar con nosotros. Ezio, ya dábamos el contexto de lo que ha ocurrido ayer. Primero, ¿cuál es su interpretación de lo que ha resuelto el Comité de Ministros? Nos alegra, por supuesto, que el Comité de Ministros haya tomado en cuenta otros de los elementos que se tienen que tomar en cuenta para rechazar este proyecto. En las dos veces anteriores que se rechazó principalmente por los impactos en la biodiversidad marina y la falta de evaluación adecuada respecto de esos impactos. Nosotros creemos que esos rechazos estaban bien fundamentados, pero como sabemos, el Tribunal Ambiental no lo creyó así. Ordenó que se revisaran los demás temas. Los temas que había por revisar eran centenares, son 26 reclamaciones que se habían interpuesto en contra del proyecto. Y nos alegra que se haya resuelto, al menos por, como tú decías, el tema de CONAF. Ese es un tema que nosotros levantamos desde el comienzo. Se habían excluido los pronunciamientos de la CONAF, a pesar de que este organismo público había en varias ocasiones mencionado que era un proyecto que no estaba bien evaluado, que no estaba tomando en consideración especies protegidas. A lo largo de distintas etapas de la evaluación, ¿no? Sí, en toda la evaluación, o sea, incluido el final. Eso es algo muy irregular, de hecho, porque la CONAF dijo varias veces este proyecto no tiene los mínimos necesarios para ser aprobado y finalmente sale un consolidado de la evaluación que los organismos públicos tienen que aprobar y la CONAF incluso no aprueba ese consolidado. Dice, oiga, usted no está tomando en cuenta lo que yo dije, le dice al CEA. Y sin embargo, eso siguió adelante. Y claro, era un punto que para nosotros es bien sentido, tanto desde los elementos que contiene, como desde la necesidad de que efectivamente los organismos públicos sean tomados en cuenta. Pero igual es uno más de los detalles, ¿no? Sí. Este es un proyecto que tiene demasiados errores. Ese es el gran problema. ¿Es a su juicio, Ezio, un proyecto fallido, como lo han definido algunas organizaciones? Absolutamente, es un proyecto fallido, es un proyecto que no tiene, y esto yo invito a cualquier persona que quiera mirar, yo sé que es complejo, pero está el expediente, es público, que mire los elementos que hay en el expediente, que mire cómo es que no se evaluaron suficientemente un montón de impactos, cómo es que se tuvo que hacer, por ejemplo, 4 veces aclaraciones en el proyecto, cuestión que también es poco común. Es un proyecto que hoy día además tiene una línea de base que está completamente desactualizada. Entonces, por el tiempo que ha pasado de tramitación. Ezio, sí, no de tramitación, la tramitación fue rápida. Este no es un problema de burocracia y tramitación como lo quiere pintar la minera. Son ellos, la tramitación fue rápida y lo rechazaron en el 2017. Pero desde el 2017 hasta ahora, lo que ha pasado es la minera insistiendo con que su proyecto es adecuado. Pero son ellos los que han puesto todo este tiempo. De acuerdo, ya que mencionas lo de la fecha del 2017, fue rechazado por el Comité de Ministros, pero contaba con una resolución favorable de parte de la instancia de evaluación ambiental regional.
Efectivamente, perdón, el 2017 fue rechazado también por la Comisión de Evaluación Ambiental Regional. Cuando fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental Regional fue en el gobierno de Piñera el 2022, perdón, 21. Pero en marzo de 2017 había sesionado la Comisión de Evaluación de la región de Coquimbo que calificó favorablemente el proyecto minero Dominga. Marzo de 2017. No, recuerde que hubo, incluso fue televisada esa Comisión de Evaluación Ambiental y se decidió con el voto del intendente en esa época en contra. Ahora, Ezio, ¿cómo explica usted que haya tanta gente que sale pidiendo en Dominga? Hola Fernando, buen día. Yo lo explico en una cuestión ideológica muy profunda que tienen las élites del país, que es que no soportan que se rechace algún proyecto. Entonces ven en esto un problema sistémico, quieren ver un problema sistémico. Se rechazó un proyecto más o menos grande y ellos temen que entonces pierdan el control absoluto del país como lo han tenido históricamente. Y salen a defenderlo, sin argumentos o repitiendo argumentos. Yo he visto un montón de cartas en los diarios, sobre todo unas cartas que no tienen sustento, pero son muy vehementes. Hay gente que es capaz de ser muy vehemente sin tener muchos argumentos, tratando de defender este proyecto, no por el proyecto, sino que hablando cosas como que el desarrollo del país o que el crecimiento, qué sé yo. Y es porque creen, y eso es posible de ver en muchos medios, creen que cualquier cosa que se les ocurra para generar beneficios económicos para ellos mismos tiene que ser aprobada por el país. Ya, pero y esa es una visión que obviamente nosotros estamos en contra. Hay que proteger el patrimonio nacional, el patrimonio ambiental, lo que es de todos, y no permitir que sea siempre explotado para el beneficio de algunos. Ok, sí, pero yo estaba refiriéndome más precisamente a la gente común y corriente en la zona la comuna. En la comuna que sale y aparece con letreros de Cia Dominga, etcétera, acá allá. ¿Qué tanta esa división de pareceres dentro de los mismos habitantes del lugar puede determinar finalmente una resolución? Bueno, hay una división y es evidentemente un problema en la comuna. Andes Iron le ha prometido a mucha gente beneficios monetarios, trabajo, y es una cuestión muy razonable que personas que están en una situación en que requieren, por ejemplo, trabajo, estén esperando que exista esa oportunidad. Es una lástima que eso, por nuestra manera de funcionar como país, eso lo tenga que venir a prometer una empresa privada y tenga que generar toda esta cuestión. De hecho, Andes Iron cuando va y hace todo esto, todo este tiempo Andes Iron ha hecho lo que le llaman relacionamiento comunitario, de manera muy eufemística, que es ir a la comunidad y hacer promesas y dar regalos, etcétera, para generar un compromiso de personas a su favor. Eso ya es un problema, ¿no? Eso genera un daño al tejido social. El primer daño que Dominga generó en la higuera es el daño al tejido social. Nosotros estamos esperando que no se generen daños además al territorio y al medio ambiente. Cuando dice que se genera ese daño al tejido social, ¿a qué se refiere eso? Me refiero a lo que estoy diciendo. Va la empresa a hacer promesas, a dar regalos, a generar una expectativa a un grupo de personas para que esas personas se pongan como hinchada, por así decirlo, a favor de su proyecto, y eso por supuesto genera una división entre las personas que habitan en la comuna, que quieren proteger la comuna, que quieren proteger lo que históricamente han tenido, que quieren que sus hijos y nietos puedan tener una vida saludable en un ambiente sustentable, con estas otras personas que se ponen de parte de la minera. Es razonable que esas personas se pongan de parte de la minera, sobre todo se lleva adelante este tipo de operaciones, se está generando un problema comunitario que no es razonable que se genere en esta instancia. No debería existir ese tipo de procesos previo a que se apruebe un proyecto. Una vez que se aprueba un proyecto, está muy bien que tenga un relacionamiento comunitario, pero cuando lo hace previamente, lo hace principalmente como una estrategia de propaganda. Ahora, de todas maneras, eso tiene que ver fundamentalmente con expectativas que tienen los habitantes de la zona de tener un empleo de buena calidad, estable, cerca de su residencia habitual. En ese sentido, por eso le preguntaba por lo del tejido social.
y porque además me lleva a la siguiente pregunta, Ezio, si es que es posible subsanar los problemas que tiene este proyecto para llevarlo adelante de todas maneras y compatibilizar los intereses que hay en juego. ¿Es posible eso? Es que hay que distinguir dos cosas. Una cosa es este proyecto y otra cosa es la existencia de un mineral debajo de la tierra en el sector. Este proyecto no es subsanable porque no lo es simplemente. El procedimiento no permite que se subsane. Lo que hay es lo que se tiene que evaluar y eso se ha rechazado ya de esa minera, digamos, del mineral que está debajo de la tierra. Pueden hacer otro proyecto que sí sea razonable. Y eso lo ignoro, habría que preguntárselo a ellos. Pero no los veo con mucha voluntad de hacerlo. Por lo que se ve, quieren seguir insistiendo con esto. El exministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, que además es abogado del Sindicato de Trabajadores Faeneros, o sea, está defendiendo también intereses de esos trabajadores ahí en la zona, planteaba que el gobierno debería adoptar una posición de una suerte de conciliación, de sentarse a trabajar con la empresa para resolver los problemas que haya y de esa forma darle viabilidad al proyecto. ¿Qué le parece a usted esa idea? Me parece que no es posible en el procedimiento hacer eso. Como te digo, si es que se quiere presentar otro proyecto, claro, podría efectivamente ir a algún tipo de conversación entre el gobierno y el general. Yo estoy a favor del diálogo, así que me parece bien si se genera algún diálogo, pero este proyecto, en este proceso, no puede tener esa instancia. Lo último, Ezio, la empresa ha dicho que va a recurrir al Tribunal Ambiental de Antofagasta y también a la Corte Suprema, o sea, sigue abierto el escenario todavía para este proyecto. ¿Qué es lo que viene entonces y cuáles son los plazos, Ezio? Sí, sigue abierto. Efectivamente, quien perdiera ayer iba a ir al Tribunal Ambiental de nuevo, y quien pierda en el Tribunal Ambiental va a ir a la Corte Suprema de nuevo, eso no hay dudas. Mira, yo creo que por lo menos estamos hablando de un par de años más, y eso en el entendido de que la Corte Suprema termine de rechazar el proyecto. Si la Corte Suprema termina de rechazarlo, quizás en 2 años más haya concluido esta historia. Si no, puede que vuelva a otro comité de ministros, cosa que obviamente es un problema sistémico. O sea, yo creo que acá está mal planteada la norma, si permite que la cuestión rebote tantas veces, pero por ahora la normativa lo permite, y entonces podría pasar que tengamos otro comité de ministros en un siguiente gobierno, si es que las cosas salen mal. Ojalá se termine de rechazar. Ezio Costa, abogado, director ejecutivo de la Fundación FIMA, ha estado con nosotros. Gracias por el contacto. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, que estén muy bien. Buen día. Chao. Bien, nos vamos entonces atentos a esas reacciones hoy día. Va a ser jornada de respuesta también después de lo resuelto por el Comité de Ministros, como un tema para seguir. Y ojo con el precio del dólar, que sigue por debajo de los 1.000 en el inicio de esta sesión. Otro tema para mirar hoy día. ¿Por debajo de los 1.000? Sí, 997 Mira. el precio con el que está abriendo el dólar hoy día. El último dato, estoy viendo aquí la información en línea, 9.99 hasta ahora. Mira, ok, vamos a estar atentos. Gracias, Sebastián. Chao, Carola. Chao, Fernando. Chao, Seba. Hacemos una pausa y volvemos.